buenas noches, cofrades. Bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión. Hoy, por fin, estrenando la fase 1. Esa fase que nos trae ni más ni menos que la apertura y la vuelta al culto de los templos, de las iglesias donde están nuestros titulares. Hemos ido siguiendo esa actualidad, esos cambios, esas novedades a través de esas misas que hemos ido retransmitiendo los domingos a las 11 de la mañana. Gracias, por supuesto, siempre a la Diócesis de Málaga, a Ana Medina y a todo el equipo de comunicación. Infinitas gracias, no de mi parte solo, sino de todos aquellos que han podido disfrutar en estos días de necesidad de la posibilidad de poder acudir a la Eucaristía, de poder tener esa comunión espiritual y de poder haber hecho iglesia durante estos días. Digo que abren los templos, pero abren los templos con una serie de necesidades, con una serie de cambios, con una serie de modificaciones en la forma de actuar. Abren los templos y una vez más tenemos que apelar a nuestra responsabilidad. Tenemos que recordar que ir a ver a nuestras imágenes, ir a visitar al Santísimo, por supuesto, para quien lo vea así, en mi caso, es una necesidad espiritual, pero antes de todo está el bien común, antes de todo está la responsabilidad de todos, antes de todo está poder salir de esta cuanto antes mejor. Ir a las iglesias ya es posible, hay horarios reducidos, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las personas mayores, y siempre, siempre cumplir con todas esas obligaciones que nos piden y que nos van a exigir durante todos estos días los párrocos y sobre todo los voluntarios. Vamos a tener que aforar las iglesias, vamos a tener que cumplir unas medidas de seguridad, de higiene, etcétera, distintas a las que estábamos acostumbrados. Y aquí hay un elemento muy especial y quizá ahí deba estar el llamamiento para esta semana y para estos días. La Iglesia hoy más que nunca necesita a personas jóvenes sobre todo que puedan colaborar, que puedan ser parte de las parroquias para echar una mano, para ser acomodadores, para estar atentos a las entradas y a las salidas de los feligreses. Tenemos que cumplir unas normas y para eso se necesita de nuestra ayuda. Hoy vamos a hablar precisamente con un párroco. No es solo un párroco, pero vamos a hablar de su labor como cura dentro de la parroquia de Santiago. Vamos a hablar con Miguel Ángel Gamero, pero vamos a dedicar con él toda una hora. Vamos a dedicar los 2 bloques de entrevista y vamos a estar con él para hablar primero de todas sus labores, como párroco, director espiritual del seminario, director espiritual de varias hermandades, también como director del área de patrimonio de la diócesis, también como canónigo, pero vamos a dedicar una segunda parte en la que vamos a irnos al ámbito del arte. Hoy es una entrevista en la que sin duda vamos a volver a esas entrevistas previas a la pandemia, en donde vamos a reposar todo lo que hagamos. Aunque Miguel Ángel esté al otro lado de la pantalla, vamos a intentar que este programa sea un programa con enjundia, con interés y que te demos algo para luego seguir hablando. Sin más, nos vamos a quedar con una de las imágenes más representativas de la Iglesia de Santiago, que es la imagen del Señor de Medinaceli. Vamos a irnos a aquel traslado desde la Iglesia del Santo Cristo hasta la Iglesia de Santiago, creo que fue en torno al mes de julio de 2017, cuando volvían a abrirse las puertas del templo del centro de Málaga. Vamos allá, vemos estas imágenes de Medinaceli y volvemos con Jaime aquí en el plató con la actualidad.
Pues como te decía, hoy estamos estrenando la fase 1 y también la vuelta de Jaime Moreno al plató. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. Se me hacía ya raro tenerte tan lejos. Y a mí venir aquí porque desde Semana Santa no pisaba el plató y bueno, efectivamente, muy bien hallado. El Viernes Santo acabábamos esas retransmisiones y desde entonces me ha tocado estar aquí solo. Han sido unos días raros, pero bueno, gracias a Dios estamos de vuelta. Hemos seguido haciendo el programa desde casa, en el plató, intentando sacar, bueno, pues con imaginación todo esto que hemos ido haciendo. Sí. Y ya lo mejor de todo es que por lo menos hemos dado ya un paso hacia adelante, estamos en esa fase 1, a conservar y a cuidar lo que tenemos en este momento, con responsabilidad siempre, claro. Exacto, y empezamos con algo que comentaba yo en el inicio del programa, que es precisamente la importante, la bonita noticia de poder volver a nuestras iglesias, a poder volver a ver a los titulares, algo que no quedó muy claro, yo creo que a sabiendas de ello. En ningún caso las iglesias tenían que haber cerrado, lo único que se quitaba o que se eliminaba era el culto en cuanto a celebraciones. Ha habido iglesias que durante el estado de alarma, de forma no privada, pero sí, bueno, no pública, muy discreta, han estado abiertas. Sí, es cierto que no lo prohibía taxativamente y, bueno, por lo visto había muchas cosas que no prohibían taxativamente, pero no nos hemos dado por aludidos. Bueno, pero creo que la responsabilidad se adueñó de nosotros y entendimos que, aun pudiendo abrirse los templos, no era cuestión de ir. No, en este caso el pecar por exceso de celo y de prudencia ha sido lo correcto. Pues sí, el pasado lunes y ayer martes empezaron a abrir las iglesias y, bueno, una cosa muy esperada por los cofrades porque hacía mucho tiempo que no podíamos ir a visitar a nuestras imágenes, nuestras veneradas imágenes, y bueno, charlar un rato y rezar y reflexionar y pedir y dar gracias también, claro. La semana pasada abrieron algunos templos ya, ¿vale? Abrió San Antonio María Claret en la zona de Fuente Olleta, la Natividad, El Salvador, La Paz, Madre de Dios, la Encarnación, la Amargura, que iba a ser una de las protagonistas con la llegada o no del cautivo, la Iglesia de Fátima, Cristo Rey, Jesús Obrero, la Divina Pastora y la Iglesia del Rosario del Palo, además de la Iglesia de Santiago. A todas estas ya le incluimos el resto de iglesias que van a abrir, tanto en el Twitter, fijado además del Obispado, como en la web de la Diócesis de Málaga, están disponibles todas las medidas de seguridad que hay que seguir. Así es, que hay que seguir además de forma muy responsable. Y bueno, las que conocemos la capacidad, el aforo y demás, y luego para el tema de las misas, pues una celebración un tanto peculiar o particular con esas medidas de seguridad que vienen bien dictadas ya en la página de la diócesis. Efectivamente, y además en estos primeros días los sacerdotes van a hacer pedagogía durante la ceremonia religiosa para evitar malos entendidos, para evitar, por supuesto, lo más importante, para evitar contagios, sobre todo porque, como decía, en muchas ocasiones la feligresía de nuestras iglesias suele ser gente más mayor, gente que está precisamente en esos grupos de riesgo, y por eso también hacía ese llamamiento a los más jóvenes a acercarse a la parroquia y ofrecerse como voluntarios, que es lo que hace falta ahora mismo. Sí, el voluntariado se está revelando en estos momentos como un arma absolutamente imprescindible, ¿no?, para el buen funcionamiento de todo. Y bueno, cualquier ayuda es poca y si podemos echarle una mano a nuestros mayores para sobrellevar esta situación, pues mejor que mejor, claro. Bueno, vamos a ir viendo, porque este domingo, dentro de unos días, sería, y además coincide con su día, 24 de mayo, el Día de María Auxiliadora. Es un día que la comunidad salesiana, como ya vimos hace una semana, vive con la lógica intensidad de celebrar el día de su advocación y que en Málaga vamos a tener también algunos actos relativos a ella. Pudimos hablar no hace mucho con el hermano mayor, el presidente de la que realmente se denomina presidente, y bueno, le proponíamos al final de la entrevista la posibilidad de que si esto iba mejor, si tenían un plan B para este día 24, y bien es cierto que lo tenían, ¿no? Porque la Virgen en su festividad va a estar expuesta en el atrio, se está celebrando la novena, con un aforo máximo de 40 personas, y bueno, el fiel y el devoto de María Auxiliadora se va a poder acercar a verla en su día. Son sin duda buenas noticias. Y también buenas noticias, bueno, este lunes celebrábamos el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, que es un santo que nos toca a toda la Iglesia,
pero unos días antes, Jaime, vivíamos otra efeméride, sí, mucho más cercana a nosotros, de otro hombre santo. Sí, es que nuestro seminario, o la colocación de la primera piedra, cumple ya 100 años. Que entonces la ceremonia pues la presidió el entonces obispo y hoy santo San Manuel González. Digo que un hombre santo porque además de ser santo, nos lo repetía este fin de semana Miguel Ángel Gamero en su homilía en Santiago. El seminario de Málaga es lo que es y existió gracias precisamente a esa labor ardua de San Manuel González. Curioso además, lo veía el otro día porque vivo cerquita, la calle de entrada al seminario se llama Manuel González, ni beato ni santo, no le han cambiado el nombre, cosa curiosa, y ahí lo dejo para las hermandades que lo tienen como titular. Hubo alguna ciudad que yo creo que estaba el albañil preparado ya para poner el cartel de Santa. De Santa Ángela de la Cruz, efectivamente. Aquí somos un poquito más dejados. Bueno, seguimos avanzando porque íbamos a hablar, o tenemos en el guión, hablar de las procesiones del Carmen, pero bueno, lógicamente no va a haber procesiones del Carmen. Creo que era el mismo miércoles que dejábamos este programa anterior cuando se suspendían. Prácticamente todas, creo que la de Welling por entonces todavía no había suspendido. Se está manifestando la mayoría, yo creo que menos la de Málaga. Sí. Y, a ver, sí, está bien comunicarlo, pero es que ahora mismo con el decreto último del gobierno está todo suspendido. Sí, hacías tu alusión precisamente a esa imposibilidad del culto público. Acto religioso público ahora mismo está prohibido por el decreto hasta nueva orden. Entonces, deberíamos de dar todo por suspendido hasta que el gobierno no levante ese veto en el decreto, y entonces cuando las hermandades ya podrán decidir si sí o si no. Bueno, como vamos avanzando en el calendario litúrgico, nos vamos adentrando en otras festividades. El sábado 23 saldrían, bueno, el viernes 22 las de Caleta, el sábado 23 las de la Hermandad de Málaga. Las hermandades del Rocío se pondrían en camino en dirección a la aldea. Lógicamente, lo sabemos con mucho tiempo, este año no va a haber romería del Rocío. De hecho, la Virgen sigue en la parroquia de la Asunción, del pueblo de Almonte. Lo que sí te lo digo, vamos a tener una programación especial en 7 Televisión con nuestro compañero Víctor García Rayo, vamos a tener un programa especial nocturno y seguramente en la mañana aprovecharemos para ver imágenes de la procesión de la Virgen por la aldea. Ya que no podemos estar en directo, vamos a intentar tirar de memoria, tirar de recuerdos, que es algo que estamos reforzando mucho en estos meses. No nos queda otra que alimentar nuestro deseo con el recuerdo, y en este caso pues de las imágenes que podemos encontrar más cercanas, que son las del año pasado. La Virgen del Rocío, que va a estar hasta el año que viene, hasta 2021, en esa parroquia de la Asunción. Lógicamente, la Virgen cada 7 años va a la parroquia de Almonte. Allí está durante el tiempo entre el mes de agosto y el mes de mayo, creo que es el traslado. Bueno, pues en este caso se va a aumentar ese tiempo. Bien, podría hacerse ese traslado de vuelta hacia la aldea cuando lo permitiese, en este caso, el Real Decreto que prohíbe el culto público, pero desde la Hermandad Matriz han entendido que hay que dejar al pueblo de Almonte a que tenga su patrona y la pueda visitar durante ese tiempo. Sí, yo creo que de toda esta fatalidad del virus es la única parte positiva que seguramente podrán sacar los almonteños, que es tener a la Virgen del Rocío durante un año entero en su iglesia de la Asunción. Bueno, la semana que viene vamos a intentar hablar con esos peregrinos rocieros de Málaga y de otras partes de la provincia, porque estarían ya en camino, estarían viviendo y disfrutando y rezando en torno al Sin Pecado, deseando llegar a la aldea de Almonte, a la aldea del Rocío, y rezar delante de la Virgen. En estos días estoy viendo pues, muchísima morriña, en este caso sí que sería una morriña auténtica, es echar de menos ese tiempo, porque esa ilusión de preparar la carreta, esa ilusión de preparar el camino, esa ilusión de imaginarse en esas noches del camino, pues este año se van a quedar solo en eso, en la ilusión y no en el hecho. Estamos hablando de ritos que tienen una preparación muy larga y muy intensa. Se está un año prácticamente trabajando y preparando lo que es el camino para el rociero, y bueno, una experiencia auténticamente espectacular de religiosidad popular, de compañerismo, es una situación, una experiencia muy intensa la que se vive en el camino, y que claro,
estarán los rocieros pues muy melancólicos con el hecho de no poder efectuarla. Pues efectivamente, y ahora nos vamos a ir a ese repaso semanal que hacemos a la obra social de las cofradías. Estamos viviendo unos días de especial intensidad. Hemos visto a la Asociación de Hombres de Trono de Afari colaborar y salir a la calle, hemos visto a la Archicofradía del Paso de la Esperanza, hemos visto a las hermandades de viñeros y gitanos conjuntamente trabajando. Jaime, ni más ni menos que colaboración, comida, dinero, algo que ahora mismo hace falta. Incremento presupuestario en obras sociales y asistenciales. Cada semana nos recibimos pues un montón de noticias o de información sobre cofradías que se han sumado a esta colaboración a través de entidades diferentes, ya sean comedores, conventos, asociaciones, y bueno, vamos a destacar unas cuantas que, como dijimos la otra vez, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Y bueno, Mediadora, por ejemplo, que está muy activa en este periodo de confinamiento, pues ha organizado ahora la Cruz de Mayo Solidaria, que son donaciones a partir de voluntad de los hermanos y de quien quiera colaborar con la cofradía para su labor y sus causas sociales. Yo, ni mucho menos se le puede restar el más mínimo mérito a hermandades como la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Han puesto todo de sí para llegar a recaudar ni más ni menos que 9.000 kilos de comida, pero a uno le tira el corazoncito y siempre se va a ver pues el caso de la Mediadora, una hermandad que todavía no tiene su casa hermandad, que las está pasando mal porque no tienen precisamente un presupuesto alto. También es el caso de Santa Cruz, que es una hermandad que acaba de hacer su Cristo, que prácticamente, tuvo que suspender el primer besapié al Señor en ese fin de semana de marzo. Exacto. Con lo cual, esas hermandades que llaman más la atención porque con menos están haciendo mucho. Ocurre igual, que yo creo que es la tercera semana que hablamos de ello, con Verdad y Sagrario, una prohermandad que sigue con esa idea, que sigue con ese trabajo, Jaime, de poner todo lo que tiene a disposición de esta... Y en este caso han sido entregas de mascarillas al Hospital Materno Infantil y bueno, se suma a la gran cantidad de actividades y de acciones que ha desarrollado esta hermandad o prohermandad en este tiempo tan necesitado de colaboración. Hablabas tú de Santa Cruz, que bueno, redobla sus esfuerzos en Corinto y al mismo tiempo también colabora en La Palmilla con el comedor de las misioneras cruzadas. Por destacar también, igual que has destacado los 9.000 kilos de Esperanza, bueno, no sé los kilos exactamente, pero Gitano y Viñero, sí. Las dos cofradías juntas han desarrollado también una acción de gran recogida y bueno, el resultado también ha sido espectacular en cuanto a los recaudados y a los recogidos por las hermandades. Muy brevemente, dos noticias, una negativa y otra luctuosa. La negativa es el cierre del taller de orfebrería Triana que tenía en Bormujos el orfebre Juan Manuel Borrero, no Juan Borrero. Juan padre tiene ya una edad, Juan hijo pues ha decidido no seguir, él estaba trabajando y era quien gestionaba y llevaba el taller. Una mala noticia porque cierra uno de los grandes talleres de orfebrería de Andalucía. Y la noticia luctuosa negativa, hablábamos antes de Semana Santa, durante esa cuaresma, con Raúl, con Buba, de la Banda del Cautivo, pues el fallecimiento de Pepín, de José García López. Sí, un duro varapalo para el mundo cofrade y especialmente para los hermanos del Cautivo, puesto que este hombre era el alma mater de la banda, fundador de la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo, y bueno, una persona muy querida, muy amada, muy respetada, y es una terrible pérdida la que una vez más esta enfermedad nos ha causado. Pues descanse en paz, porque además era uno de los históricos de las bandas de Málaga, bombero, fundador del Cautivo. Así que un fuerte abrazo y nuestro pésame a todos sus familiares y amigos. Nosotros nos vamos a ir ahora a La Lanzada con Jaime Moreno, vamos a publicidad y en un segundo estamos de vuelta para hablar con Miguel Ángel Gamero. Hasta ahora. Buenas noches. El estado de alarma y el confinamiento, además de sumergirnos en un periodo de aturdimiento y parálisis cofrade, también ha dejado para mañana muchas cosas del ayer. Una incómoda e irritante clausura que, sin embargo, a no pocos organismos e instituciones
les ha servido para golpear la pelota con fuerza hacia adelante para ganar un tiempo precioso en la toma de decisiones. Desde que en el ya lejano 21 de marzo la agrupación de cofradías nos comunicara que se ampliaba el plazo para la renovación de los abonos que aún restaban por pasar por caja, unas facilidades tan provechosas y esperadas por los cofrades como un aguacero un domingo de Ramos, empezaba a correr una pelota que días más tarde recibía la tranquilizadora, para el ente agrupacional, patada, que enviaba el problema hasta después del estado de alarma, a base de una serie de declaraciones de intenciones sobre la devolución del importe a los abonados y las posibilidades de reembolso. Desde entonces, estamos hablando de los primeros días del mes de abril, poco o nada ha trascendido sobre el estudio, los trabajos y los escenarios que el presidente contemplaba para la búsqueda de soluciones a este infortunio. Sobre el gravoso IVA del 21%, que este año se le endosaba también a los ya incrementados precios de 2019, tampoco hay noticias. Las intenciones eran las de solicitar la supresión del impuesto o, en su defecto, que se cargara tan solo el 10%, ajustándose de esta forma al IVA cultural y no al de espectáculos públicos, como así está estipulado hasta el momento. La devolución, que en principio parecía diluirse en las palabras del presidente en forma de gasto social y asistencial, tuvo una segunda versión acerca de las entregas ya efectuadas a las hermandades y cofradías como subvención estipulada para afrontar los gastos de la salida procesional. Seguimos esperando a que pueda producirse la reunión cuando la situación lo permita y veamos cómo se soluciona este problema de forma definitiva. En el mundo de la comunicación online y de las reuniones virtuales se puede celebrar juntas de gobierno y grabar una marcha con 50 músicos, pero no se puede celebrar una reunión extraordinaria para esta solución. Pues ya estamos de vuelta con este Cofradías en la fase 1, ya con Jaime aquí en la mesa. Lo que no nos permite todavía esta fase es tener invitados en el plató, pero no pasa nada porque ya habéis estado viendo que durante todos estos días hemos ido tirando de imaginación, hemos ido tirando de, bueno, pues de ideas, hemos ido trayendo a todos los invitados que hemos podido, hemos tenido parte social, hemos tenido parte cofrade. Y hoy con quien vamos a hablar es con una persona que nos ha acompañado todas las semanas, todos los domingos. Gracias a él, como párroco de la Iglesia de Santiago, hemos podido estar cada domingo en misa. Hemos visitado uno de esos templos importantes, históricos de la ciudad de Málaga, más de 500 años de historia. Desde la toma de Málaga en 1487, la Iglesia de Santiago pues prácticamente la base de la cristiandad en nuestra ciudad. Entre enero de 2016 y julio de 2017, la parroquia estuvo bajo un proceso de importante renovación y restauración. El 5 de julio de 2018, Miguel Ángel Gamero toma el cargo de párroco de esta iglesia del centro de Málaga, viene de la iglesia de San Juan de Dios, de Alegría de la Huerta. Además, yendo un poquito hacia atrás en el tiempo, el 13 de enero de 2017 fue nombrado canónigo de la Catedral de Málaga y el 28 de agosto, hace menos de un año, de 2019, asumió el cargo de director espiritual del Seminario Diocesano, del que ya decíamos este fin de semana y ya hemos hablado Jaime y yo en el bloque anterior, que cumplía 100 años desde la colocación de la primera piedra. Hoy, como digo, saludamos a Miguel Ángel Gamero, nacido en 1974 en Cortes de la Frontera. Vamos a hablar con él en dos bloques muy diferenciados. Primero vamos a hablar de su vida como miembro de la Iglesia, como parte de la Iglesia malagueña, como párroco, como director espiritual del seminario, pero luego también vamos a hablar con Miguel Ángel Gamero como licenciado en Historia, con especialidad en Historia del Arte y además con todo lo que él ha tenido que ver en la actividad cultural de ese museo del Palacio del Obispo. Fernando Ortiz, Mena, Ortega Bru, todas esas exposiciones que hemos podido ir viendo a lo largo de los últimos años. Miguel Ángel Gamero, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, nos acompaña también Jaime, con quien vamos a estar en esta entrevista. Jaime, si quieres empezar hablando tú con Miguel Ángel. Bueno, saludarlo en primer lugar
Y nada, darle las gracias por estar con nosotros y vamos a empezar con, bueno, con su actividad cotidiana, que es de sacerdote, de párroco, canónigo y director espiritual del seminario, ¿no? Efectivamente. Vamos a centrarnos primero en la labor de párroco, que es la que hemos visto cómo durante todos estos días pues, desarrollaba con nosotros. Además, hemos visto cómo al final de las misas siempre daba esos avisos a los feligreses que, aunque no pudieran estar allí, sí escuchaban misa a través de 7 Televisión. Tras un año y medio de obra, tras unos meses, entre comillas, al ralentí de la vida parroquial, llega al cargo ese 5 de julio de 2018 y lo primero que piensa Miguel Ángel Gamero, ¿qué es? ¿Cómo recibe ese nombramiento? Bueno, primero con mucha sorpresa. No es de las parroquias que tú tienes en mente en un principio cuando sales de sacerdote, te ordenan. Siempre piensas pues en un pueblo, en un barrio, tal, ¿no? Pero luego el cura diocesano tiene que estar abierto a lo que le propongan, y especialmente el campo de la parroquia donde más trabajamos, todo el clero diocesano, ¿no? La inmensa mayoría, ¿no? Sobre todo te sientes párroco, te sientes sacerdote en tu ministerio, en el lugar donde te toque, ¿no? Una parroquia y otra tienen claves muy concretas y son comunes, pero después también se dan otras realidades, otros ámbitos que van variando de unas parroquias a otras. Yo venía de una parroquia totalmente diferente, claro, a la que me incorporo, pero dando gracias a Dios tanto por los 9 años allí en Ciudad Jardín, en San Juan de Dios, como por los que ahora comienzo, ¿no? Pero muy diferentes, son realidades pastorales totalmente diferentes. Yo tengo 2 preguntas que quiero fusionar en una porque como, bueno, conozco la parroquia por motivos obvios. La primera pregunta es algo que a mí me ha llamado siempre la atención. Claro que uno de los pilares más importantes de una parroquia es su feligresía. Santiago está en un enclave muy complicado porque está rodeado de apartamentos turísticos, de tiendas, de restaurantes, de hoteles. Imagino que será complicado hacer parroquia en el centro de Málaga, pero también hay otra parte, que es la parte del turismo. La parroquia, varias horas al día, por no decir prácticamente todas, es un centro turístico más que una parroquia. Claro, es muy complicado, entiendo, ese cambio de venir de una parroquia de barrio a una parroquia del centro. Es difícil no dejarse influir por ese atractivo turístico. ¿Cómo se convive con ello? Bueno, al ser, no deja de ser parroquia, un centro de culto y que se abre, por supuesto, al turismo, una parroquia con muchísima historia, una historia muy dilatada a lo largo de muchos siglos ya, y por eso la realidad que se hace presente en esta parroquia pues más compleja, se hace más compleja. Entonces hay que intentar combinar todo lo cultural con la parte que tiene propiamente de visita al templo y también de alguna manera acercar la espiritualidad, no solo ver la belleza del templo, sino también que aquel visitante que se acerque pues vea de alguna manera también expresado pues la espiritualidad que vive esta parroquia, ¿no? Claro. ¿Es complejo una parroquia de centro? Pues sí, evidentemente sí. El centro era un barrio, vamos a llamarlo así, y poco a poco se está despoblando, eso es evidente. La población está muy envejecida y se está convirtiendo pues en un sitio eminentemente turístico. Todos los días, cuando yo voy al obispado por las mañanas, desde la parroquia hasta el mismo obispado, se convierte en sortear turistas hasta llegar para trabajar, ¿no? Y con eso hay que convivir, es una realidad que hay que convivir y no hay que verlo como algo ni muchísimo menos negativo, que interrumpe el culto, ni nada de eso. Es también una oportunidad. En tema de demarcaciones parroquiales, todas las parroquias del centro, tenemos no solo las reuniones de arciprestazgo, sino también las parroquias del centro que están llevadas por canónigos, en este caso, en el centro de Málaga, y buscamos pues intentar trabajar unidos y ante este interrogante
que supone pues poca feligresía, cómo actuar pastoralmente. Es una cuestión que está sobre la mesa de todos nosotros y ahí estamos reflexionando, trabajando y eso, ¿no? El tema fundamental y al que yo siempre hago alusión es que hoy en día la demarcación parroquial no se entiende como se entendía en otros siglos, ¿no? Hoy hay una movilidad y unos referentes religiosos o pertenencia a una asociación de fieles, a una cofradía, que hacen que la cofradía no se mueva, la parroquia no se mueva tanto por las demarcaciones parroquiales. Entonces, ante esto, ¿qué hacer? ¿Cómo plantearlo, ¿no? Y después también hay que decirlo, hay realidades que son propias, identitarias de una parroquia, que evidentemente están muy debilitadas en el centro histórico, ¿no? Claro. Estoy hablando, por ejemplo, de la iniciación cristiana de niños, estoy hablando de comunidades de vida, de fe, y todo esto, de alguna manera, está pues muy condicionado por el tema de la población. Claro. Pero, sin embargo, hay una realidad humana muy grande en torno a asociaciones, cofradías, claro, devociones, con las que también se trabaja pastoralmente. Es que esa es la labor del párroco, director espiritual, conciliero, como queramos llamarlo. Es decir, en medio de toda esa realidad, son personas que su referente religioso está en este templo. Y por eso hay que buscar cómo trabajar desde esa dimensión doble de la parroquia, por un lado, y lo propio de la identidad de una asociación de fieles como pues una cofradía. Miguel Ángel, has hablado de la importancia de las asociaciones religiosas dentro de la parroquia, y usted no viene especialmente de un ámbito cofrade, donde haya este tipo de corporaciones o asociaciones religiosas. ¿Cómo le reciben las cofradías a su llegada? Y lo que es más importante, ¿cómo le recibe usted? Bueno, pues pensar que yo empiezo a ser director espiritual de cofradías cuando llego aquí, después de 15 años de cura. Es una cosa muy extraña, ¿no? Mis primeros años en Torre del Mar, pues no era director, estaba cercano a ellos, pero no era director espiritual, era coadjutor, ¿no? Era el párroco, el director espiritual de la Hermandad del Carmen y de una agrupación del Rocío, ¿no? Hoy yo me presentaba a las cofradías cuando me nombraron y empecé a ir a la Junta de Gobierno, pues me presentaba como que nunca había estado tan estrechamente relacionado con este mundo, nunca había sido director espiritual, y ahora el Señor pues había tenido la gracia de darme 5 cofradías a las que atender, ¿no? Entonces, bueno, pues de no venir de este mundo, de no saber ni distinguir que era un cabildo y una junta de gobierno, o los cargos mismos de una junta, y cómo funcionaba una cofradía, yo siempre lo he visto desde fuera, desde las aceras, pues poco a poco ha sido un proceso de acercamiento, de conocimiento, de entender las claves, cómo funcionan, y sobre todo de las personas, que en el fondo una cofradía la hacen las personas que la componen, ¿no? Y eso es fundamental, la presencia, ¿no? Miguel Ángel, son 3 cofradías de Semana Santa: Trico, Sentencia y Sepulcro, y 2 de Sí. Gloria, la Cabeza y el Rocío de la Caleta. La Cabeza no, la Sierra. La Sierra de Cabra. Sí, perdón. Sí, perdón. Ha sido información mal proporcionada por mí, porque tenía en la cabeza otras cosas. La Virgen de la Sierra de Cabra y el Rocío, la Caleta, ¿no? Eso. Sí. ¿Necesitan un tratamiento individual en su dirección espiritual, o también se pueden hacer labores de conjunto entre organizaciones tan dispares? Vamos a ver, cuando yo llegué con la imagen de que más o menos las cofradías tenían todas las mismas claves, ¿no? Y es cierto que hay elementos comunes, pero después, como os digo, la cofradía la hacen las personas que en ese momento están llevando la gestión de la cofradía, ¿no? Y entonces me di cuenta que unas estaban en un momento de este camino que llamamos, ¿no? Otras en otro momento, realidades muy presentes en unas, en otras apenas. Y evidentemente yo le di claves comunes a todas desde que llegué, que era el tema de formación, el tema de liturgia
y el tema de caridad, fundamental, y eso es fundamental y común a todas, pero cada una responde desde sus recursos, tanto humanos como materiales, como en el proceso que estén, ¿no? Hay cofradías que están muy concienciadas con el tema de la formación y de hecho tenemos encuentros pues más continuos, otras que hay que trabajar más ese tema, otras que trabajan más el tema de la caridad y se reactivan, por ejemplo, en este tema de esta crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis económica, pues se están reactivando mucho o el tema litúrgico igual. Hay cofradías que tienen más sensibilidad con el tema del liturgio, al menos, pero bueno, son procesos en los que hay que ir trabajando y esa es la función fundamental de un conciliario, de un director espiritual, ¿no? Y yo me propuse, yo sé que era un reto complicado, en la medida de lo posible, con todos los cargos y toda esta historia, pues estar presente en la Junta, en los cabildos, en todo, ¿no? Para conocer este mundo e ir intentando trabajar cercano con ellos, ¿no? Miguel Ángel, creo que me he hecho presente, pero claro, siempre con las limitaciones propias de las agendas, ¿no? A estas 5 hermandades hay que añadir 2 potentísimos iconos devocionales que tiene la parroquia de Santiago, que son el cuadro de las ánimas del purgatorio de la extinta hermandad y la imagen de Cristo Medinaceli, de grandísimo y enorme poder devocional en Málaga. ¿Qué significan ambas imágenes o ambos iconos para la Iglesia y qué aportan? Bueno, muchísimo. A nivel devocional, muchísimo. Es decir, Medinaceli quizás sea una devoción donde hay un grupo en torno a la imagen, además de ese día en que muchísimos malagueños vienen a cumplir esa costumbre que año tras año se va repitiendo, y hay un grupo que está trabajando en potenciar, dar forma a esa devoción. Y las ánimas, pues, es una realidad que conjuga muchos elementos y no es fácil de explicar y menos porque conlleva muchísimas personas con heridas de la vida que llegan ante esta imagen que tiene un gran calado devocional en Málaga y una ofrenda sencilla, bien de aceite o de unas monedas se viven de verdad momentos especialmente importantes. Hay gente muy fiel a esa devoción, pero luego ves caras nuevas todos los días, ¿no? Y de alguna manera se acercan, preguntan, algunos pues te piden consejos, otros incluso llegan a confesar y todo eso es un signo muy característico de esta parroquia. Y no hay que olvidar que hay que acoger, también hay que purificar y mucho esta devoción en el sentido de que muchas veces pierde ese sentido profundo que tienen, pero es cierto que es algo fundamental, un signo también de identidad de esta parroquia que no podemos olvidar ni rechazar, es la devoción sencilla pero muy sentida y en momentos de dolor muy fuerte en la vida de las personas, el acercarse a ese cuadro significa mucho, ¿no? Y yo creo que hay que cuidar y acompañar de alguna manera desde la parroquia todas estas personas que se acercan a él, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, el lunes se volvieron a abrir las puertas del templo con ceremonia. Recordemos que el horario es de 10:30 a 12:30, de 6:30 a 8:30, con misa de diario a las 7 de la tarde, media hora antes sacramento de penitencia, obligatoriamente con mascarilla, un aforo máximo de 45 personas, hay condiciones para que haya separación dentro del templo. Hemos visto en estos días de misa y en este domingo cómo estaba todo preparado. Me imagino que además de toda esta parte física de la que estábamos hablando, de las imágenes, la imagen de las ánimas, etcétera, hay otra parte más precisamente de la feligresía y es esa importante pata que es en las parroquias la Cáritas. Hemos hablado aquí en semanas anteriores con técnicos de Cáritas, pero en un lugar como el centro, en un lugar como la parroquia de Santiago, ¿cómo está funcionando hasta ahora mismo? ¿Cómo se presenta la actividad de Cáritas? Y sobre todo, si hay alguna forma de colaborar en estos días.
Pues mirad, antes de entrar en la labor que se puede hacer en este momento concreto, que es un momento especial, extraño, y hay una parte que yo quiero sacar en este medio. Hay una pobreza invisible, casi invisible, que se da en el centro de Málaga. Curioso que hay mucha inmigración, muchas habitaciones alquiladas en el centro dentro de este escaparate que significa el centro, de turismo, de una imagen de Málaga maravillosa, pero también está esta realidad de pobreza. Esta realidad de pobreza se está intentando atender desde las distintas cáritas de las iglesias del centro, ¿no? Y hay una bolsa de pobreza importante, ¿vale? Dicho esto, justo en el momento que empezamos con el confinamiento, mucha gente que vivía al día y se atendía desde las cáritas se vieron pues muy desprotegidos. Ya estaban desprotegidos, se vieron más desprotegidos todavía. Y de primera hora, Cáritas desde el confinamiento intentó por teléfono, por todos los medios, acudir a las necesidades primarias de estas familias, ¿no? Que ya estaban en la acogida de Cáritas. Y Cáritas funciona mucho por acogida directa. Y ahora nos veíamos en la situación de cómo atenderlos sin poder tener ese contacto, esa acogida directa en la parroquia. La labor de Cáritas aquí, tanto de su director como de otros voluntarios de Cáritas, ha sido excepcional y lo está haciendo. Todavía estamos en un periodo que esto va a más, claro. Como nos están contando, ¿no? Y aquí sí tengo que Jueves Santo hicimos la campaña Cáritas desde el hogar, y desde ahí pues me sorprendió, y tengo que dar las gracias públicamente a toda la gente de la parroquia con sus donativos y a las hermandades y cofradías de esta parroquia, porque han reactivado, se han buscado recursos por todos lados en un momento complicado para las cofradías también, para intentar de alguna manera paliar ese golpe tan radical que ha sido meternos en nuestros hogares, y la población desprotegida, pues cómo atenderlas, ¿no? Y ahí han sido una respuesta de todas, con una simple llamada, con un simple WhatsApp, sí, con un simple llamamiento, corriendo se han puesto en marcha todas, ¿no? Y me parece esto, pues es que también hay que hablar de esta realidad, de estas asociaciones de fieles que están muy pegadas al terreno y quieren ayudar, ¿no? Y un tema fundamental, y termino con el que me parece de este tema. No sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando volvamos a abrir las puertas de la Cáritas y hacer acogida presencial, ¿vale? Lo que está claro que viene otra crisis económica importante, y una pobreza que sí hemos vivido ya desde la crisis de 2009, y una pobreza de personas que no vivían en una situación negativa, por así decirla, o a nivel económico o a nivel social. Es decir, y ahora pues se encuentran con esta realidad. ¿Cómo atenderla? Esa es mi pregunta, e intentar que esto se vaya prolongando, dosificar la fuerza, porque nos viene ahora una época complicada, a nivel social, complicada. Miguel Ángel, por ir acabando esta primera parte, además es canónigo de la catedral, además director espiritual del seminario. A mí la función de director espiritual del seminario me resulta, bueno, pues prácticamente en estos días especialmente bonita por lo que eso supone para el futuro de la diócesis. ¿Cómo se desarrolla esa función en estos días? Bueno, en el seminario... En el seminario pues tenemos, hay un equipo de formadores, el rector, el vicerrector, y estamos varios directores espirituales y confesores. Claro. El tema del acompañamiento espiritual o dirección espiritual es fundamental en el seminario, porque durante este tiempo no es solo un tiempo académico, donde los jóvenes estudian teología. Eso es una dimensión nada más del seminario. El seminario
tiene una dimensión espiritual fundamental y además de la oración, ver todo el proceso, el interior, y es un espacio, es un privilegio no solo para los seminaristas, sino para los seglares, es un espacio maravilloso donde la Iglesia siempre ha querido tener ese cuidado por el mundo interior de cada uno y contrastarlo con alguien que te acompañe en esos procesos de fe. Y especialmente en un sacerdote, que luego va a ser acompañante en sus parroquias. Entonces es fundamental cuidar esta dimensión espiritual, que eso siempre lo ha tenido clarísimo la Iglesia y por supuesto el seminario. Entonces todas las semanas subo al seminario a ir poco a poco acompañando a aquellos que de alguna manera pues se dirigen conmigo o con otros, ¿no? Una labor callada, una labor que no tiene, por así decirlo, campanillas que van anunciándolo, pero una labor fundamental. Miguel Ángel, además de toda esta tarea, tiene usted también otra responsabilidad, que es ser director del Departamento de Patrimonio del Obispado. Y exacto, antes lo que me ocupa. de terminar esta primera parte y para enlazar con la segunda, en la que vamos a dedicar más tiempo al arte, pues nos gustaría preguntarte cómo van las obras de los mártires y cuál es el estado de la iglesia del Sagrario. Muy bien, el Sagrario, comienzo por el Sagrario. Hace tiempo pues se presentó el proyecto a raíz del avance de esa grieta que es histórica, que no es actual, es una grieta ya histórica que siempre ha dado problemas de cimentación la parroquia del Sagrario por tener distintas densidades de suelo donde está construida. Ante la alarma de esa grieta, pues se presentó un proyecto en cultura y ahora estamos terminando los estudios previos y las catas arqueológicas, ¿no? Se han hecho varias catas, tanto en calle Santa María como en el patio de los Naranjos, en torno a la base de cimentación de la misma iglesia y en las criptas del sótano y de todos esos estudios previos, de todas esas catas arqueológicas, prospecciones, pues ahora se va a llegar a una reflexión y de esos resultados de las catas pues saldrá un modelo de volver otra vez de alguna manera a cimentar. Yo no soy arquitecto ni puedo explicarlo técnicamente, pero volver a cimentar de alguna manera el Sagrario para que la grieta no siga... Al margen, perdona Miguel Ángel, al margen del estado de la cimentación de la iglesia del Sagrario, ¿estas catas arqueológicas han deparado alguna otra sorpresa? Pues sí, muchas. Aparece, pues bueno, pues todos los registros propios sucesivos de las distintas culturas, momentos históricos que se han dado en ese sitio, que es un sitio privilegiado y fundamental en la historia de nuestra ciudad. Y yo me sorprendí, evidentemente, por cuando empezaron a aparecer cerámica paleocristiana que va del siglo IV al VI. Todavía hace falta un estudio más pormenorizado con esa simbología propia del arte de los primeros cristianos. No se puede deducir de ahí que había un templo, pero sin presencia de cristianos, claro, ¿no? Ha aparecido en muchos ajuar también islámicos, restos de la antigua mezquita, y todo eso nos está hablando de esa sucesión de culturas que se van sucediendo poco a poco en nuestra ciudad, ¿no? Y es sorprendente esa comunión, por así decirlo, a través de restos de cerámica muy pequeños, claro, con los primeros cristianos ya en esa zona, ¿no? En esa zona que siempre se ha dicho históricamente, y todos los estudios lo han ido marcando, que ha sido presencia de... Pues si le parece, quedamos emplazados cuando terminen todas estas obras a que nos cuente cómo ha evolucionado, cómo se desarrolla todo este proyecto. Eso es. Y ahora vamos a tomar un breve descanso, Miguel Ángel, pero vamos a seguir hablando ahora de arte. De los mártires. Bueno, de los mártires vamos a empezar la segunda parte hablando de eso brevemente y nos vamos a meter ya con el arte. Así que en un momentito estamos de vuelta. Hasta ahora.
Bueno, estamos de vuelta con Miguel Ángel Gamero y hemos dejado una respuesta a una pregunta que seguramente nuestros espectadores están deseosos de conocer, que es precisamente, Miguel Ángel, el estado de las obras de la Iglesia de los Mártires. Pues sí, Los Mártires, como ya sabéis, se cerró hace relativamente poco, y la última visita que hice al templo, pues se había levantado toda la solería. Y ya estaban trabajando pues también en los estudios arqueológicos de las criptas, limpieza de criptas y todo esto, ¿no? Descubrió un pozo histórico que se conocía en medio de la nave, por curiosidad, una curiosidad que todavía pues tiene funcionamiento, ¿no? Y bueno, en un momento se echó esa solería, debajo ha aparecido un anterior de mármol, y ya están pues en todo ese proceso de cripta, igual que ocurrió en Santiago. Sabéis que los templos funcionaban también como cementerios, y bueno, pues están en ese momento de las obras. Se calcula que en torno a 2 años durarán las obras. Están dirigidas por Pablo Pastor. Y bueno, esperemos también que pronto podamos recuperar el culto y la visita a ese templo también emblemático de nuestra ciudad. Bueno, Jaime, pues vamos a comenzar este segundo bloque ahora sí, después de haber hablado de la Iglesia de los Mártires, y vamos a irnos a algo en lo que tanto Miguel Ángel como tú estáis especialmente conectados, que es precisamente la historia del arte. La historia del arte, que tanta importancia tiene en el mundo cristiano, en el mundo de la Semana Santa, en el mundo religioso en general y bueno, en el mundo cofrade, ¿no? Hablar de la incidencia de las diferentes artes, más o menos bellas, según las clasificaciones que tengamos o de las que partamos, y su influjo en la sociedad y en las religiones, es un tema extensísimo, nos llevaría es un tratado entero, ¿no? Entonces vamos a intentar resumir y vamos a analizarlo pues desde el punto de vista del cristianismo y su incorporación a ese abstracto término de la religiosidad popular y cómo incide en nuestra Semana Santa. Y si le parece a Miguel Ángel, pues vamos a empezar por unas consideraciones preliminares, algo tan sencillo como la relación entre la belleza y la fe. Para empezar a establecer relaciones, vamos a comenzar desde ese hedonismo clásico, ¿no? En el Mediterráneo, en el sur, siempre hay una intención del noble arte de la escultura como soporte de la belleza, algo que nos emparenta con la línea clásica griega y nos pone en conexión hermosura y espiritualidad. ¿Cuál crees que es la relación que existe entre la fe y la belleza? Bueno, siempre han estado muy unidas, y si catalogamos clásicamente a Dios como la belleza, lo bello, pues de alguna manera el artista es co-creador, es decir, junto al creador, ¿no? Entonces la belleza siempre ha estado muy, muy vinculada al mundo de la fe, no solo del cristianismo, sino de todas las religiones que se han dado a lo largo de la historia. Egipto, por ejemplo, ¿no? O todo el mundo hindú. Es decir, siempre a través de la belleza, pues ha sido una vía de comunicación con lo trascendente, con Dios. Y especialmente en el cristianismo, pues desde la encarnación del Verbo, es decir, Dios mismo hecho hombre, la humanidad se puede representar, y por lo tanto ha dado siglos, 20 siglos ya, de historia, de representación, tanto de la figura central de Cristo como de la Virgen y los santos. Entonces, a través de la belleza del arte, llegar a la belleza de Dios, ¿no? Ese siempre ha sido el objetivo. En tu respuesta de la existencia de la belleza en varias culturas, ¿no? Culturas que han ido sobreponiéndose y de la que el cristianismo ha absorbido también bastante, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, de Sumer Akkad, tenemos Horus amamantando a Isis, como la Virgen con el niño, ¿no? O el Moscóforo, del periodo griego arcaico, como el buen pastor, ¿no? ¿Cuál es el producto resultante de esta amalgama dentro del cristianismo y si es palpable en el ámbito de la religiosidad popular y de la Semana Santa? El cristianismo nace en el mundo judío,
y por lo tanto tiene toda la tradición de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, ¿no? Donde se da mucha influencia de culturas orientales, ¿no? Ha hecho alusión a ese famoso poema, ¿no? Los mismos relatos del Génesis tienen muchas conexiones con el mundo de Mesopotamia, ¿no? Y está en un punto, el Oriente Próximo está en un punto de influencia de muchas culturas. Pero que además el cristianismo se va extendiendo hacia el norte, que es cultura helena, y da el salto del mundo heleno al mundo romano, hasta el Finisterre, ¿no? Entonces, ellos son de esa tradición y evidentemente cogen los modelos de las distintas culturas que se dan en ese momento. Entonces ha hecho alusión a ese moscóforo griego que formalmente tiene mucho que ver con el buen pastor, que aparece continuamente en las imágenes de los Salmos y en el Nuevo Testamento. El mismo Cristo es el buen pastor, pero sus connotaciones y su, por así decirlo, el sentido profundo ha variado totalmente, aunque las formas están escogidas pues de las distintas, del arte que se da en ese momento de extensión del cristianismo, ¿no? Bueno, el profesor Juan Antonio Sánchez López, en El alma de la madera, habla de la visión antropológica de la Semana Santa. Dice que es una madeja pasional y afectiva que aúna la exaltación materna femenina, de origen oriental, como hablábamos antes, con el fatalismo de la vida, de influjo greco-romano, como también hablábamos antes, y que junto a la actitud de sumisión pasiva a una voluntad arbitraria heredada del Islam, aportaron el componente masculino y paterno en nuestro esquema religioso. Habrá de llegar el barroco para que todos estos factores se activen en una única y armónica igualdad. ¿Es el barroco la síntesis cultural y sincrética de milenios de desarrollo artístico y el estilo que acierta precisamente con esos resortes emocionales del andaluz desde esa perspectiva más antropológica? Bueno, yo no me atrevería a decir, desde mi conocimiento, mi pobre conocimiento, no me atrevería a decir que solo el barroco la clave como para entender la cultura, nuestra cultura actual, ni mucho menos, y centrándonos en Andalucía. Pero sí es cierto que su influencia, no solo a nivel artístico, sino a nivel concepto de idea, ha influido y se ha arraigado mucho no solo en Andalucía, sino en buena parte de España, y también el traslado de todos esos modelos y toda esa idea que hay detrás al mundo iberoamericano, que también no nos podemos olvidar, ¿no? Creo que esa es mi opinión, ¿no? No quiero yo tampoco centrarlo en algo tan... no tengo esa capacidad de decir solo el barroco, ¿no? Miguel Ángel, hemos hablado de la fe, de la belleza y del arte. El arte como definición etimológica sería una definición funcional, es la capacidad de crear objetos. Al arte se le sumó la estética o la filosofía que le dio una profundidad, ¿no? ¿Cuánto hay de utilitarismo o funcionalidad y cuánto de belleza tanto en el arte cristiano en general como en el mundo de la Semana Santa? Vamos a ver, se compaginan, el arte siempre tiene una idea detrás para transmitir, por lo tanto se combina todo lo técnico, que podríamos decir que es el arte en el sentido de crear objetos, pero hay un componente de creatividad que hace que los artistas impregnen a esas obras un concepto y un fondo mucho, que para mí el gran valor del arte, ¿no? Aplicado al hecho de la Semana Santa, y no solo de la Semana Santa, sino de las devociones y del arte sacro en general, evidentemente te trae unas ideas teológicas que van marcando los distintos periodos de la historia del arte y no era el depósito de la fe es el mismo, pero la manera de entender el objeto y la idea que queremos transmitir, donde ponemos el acento, no es lo mismo en los primeros cristianos, que hacíamos alusión antes, arte paleocristiano, como en el Renacimiento, que es un arte
eminentemente más ético, buscando los valores, como en el barroco, que es más pasional, más teatral, o en época del racionalismo, o en la actualidad. Es decir, que va variando la manera en que las ideas, la cosmovisión de la misma sociedad va variando. El mundo de la fe pervive en ese sitio donde se inculturiza, por así decirlo, y evidentemente el contenido fundamental es el mismo, pero va variando a lo largo de los siglos, ¿no? En el tema de la Semana Santa, aunque pervivan ciertos lenguajes del barroco, el hombre del siglo XX no es el del XVII. Pero mucho tenemos en común con el del XVII, con el del XVI, con el del siglo XV, ¿vale? Conforme nos vamos separando en la historia, pues más grande es la diferencia, ¿no? Sí, claro, no hablaríamos en este caso del estilo, hablaríamos de una forma de ser del andaluz emparentada con el barroco. Digo, ya que estábamos entrando en este recorrido por la historia del arte, podemos buscar algunos resortes intelectuales de algunas épocas para ver el producto artístico del cristianismo. Y nos centramos en la arquitectura y en las artes plásticas, Miguel Ángel. La divinidad como concepto ha tenido las formas y la personalidad que el propio hombre ha dispuesto, desde el dios justiciero y defensivo que encontrábamos en el románico y que habitaba en espacios pues, oscuros, sombríos, sobre todo casi como fortalezas de la espiritualidad. Luego pasamos a la luz del gótico, la racionalización y el equilibrio del Renacimiento, llegamos de nuevo a los claroscuros del barroco. ¿Cuál piensa que es el planteamiento que más se aproxima a Dios en todas esas formas artísticas? Ninguno y todos. Y no es una salida fácil, ¿eh? Ninguno y todos. Yo creo que en la historia del arte sacro durante todos estos siglos, no solo a nivel de Andalucía, sino en general, se ha movido entre en lo que se ha movido también la teología. La reflexión teológica comenzó con una teología que partía de la divinidad que se encarna y otra teología que parte de la encarnación para llegar a Dios, ¿no? Entonces nace, por un lado, un arte simbólico, con unas ideas teológicas de fondo, el arte paleocristiano, por ejemplo, o el arte románico, y luego aparece otra tendencia que es la de partir de lo más figurativo, por así decirlo, del aspecto, que lleva desde partir de lo humano de Cristo, por ejemplo, llegar a Cristo Dios, ¿no? Esto lo consiguió muy bien el barroco con los sentimientos, con la teatralidad, con todo lo que es conmover de alguna manera lo interior del ser humano y unirnos a Dios, ¿no? Pero todo esto no comienza en el siglo XVII, sino que esto es como un cauce del río que poco a poco va alimentando todo eso, ¿no? La devoción moderna no comienza en el XVII, sino que hunde sus raíces en el norte de Europa mucho antes, ¿no? Claro. Y la devoción moderna es algo fundamental, esa espiritualidad, para entender luego el mismo barroco en el siglo XVII. Trento, con sus disposiciones conciliares, va también a condicionar, entre comillas, entenderme, va a condicionar también la manera de plantear y de purificar la imagen devocional. Y luego la misma creatividad y lo mismo que está en esa osmosis o en el fondo de todos los artistas que van a ir aportando poco a poco desde su creatividad elementos que luego van a ir conformando un estilo artístico. Un estilo artístico no es otra cosa que la unión de un periodo, los artistas de ese periodo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay unas claves comunes, pero después hay unas claves definitorias de cada artista y por supuesto, eso hace que la fe en medio de todo eso vaya seleccionando y purificando a lo largo de la historia unos elementos que le han ayudado a tener esa experiencia de fe. Claro, Jaime. Entonces,
la devoción popular lo que hace es ir seleccionando en la dilatada historia del arte sacro todo eso, y va cogiendo aquellos elementos que funcionan, por así decirlo, en la devoción. Yo entiendo, Jaime y Miguel Ángel, que además que la religión católica y la religión cristiana sea la que tiene el verbo encarnado, la figura de Jesús como hombre, también es una de esas diferenciaciones importantes, ¿no, Jaime? Sí, es lo que dota a la religión cristiana de un cierto antropocentrismo y antroplasticismo, es decir, el hombre como la figura de plástica y referencia visual de la creencia. Pero yo quería aprovechar que ha hablado de Trento y hemos llegado a un nudo importantísimo dentro de la historia del arte, no básico o no definitorio, pero sí muy importante, porque la reforma, la contrarreforma, que no deja de ser un arma defensiva a la reforma de Lutero, propone una serie de directrices en cuanto al arte, de hacer un arte dirigido, persuasivo y de masas, que exprese emociones y vivencias religiosas. Hemos hablado de la profundidad de este arte, y basado en dos herramientas principales, ¿no? La verdad y el decoro. Y más allá del arte y trayéndolo a nuestro terreno y llegando hasta el presente y a nuestra Semana Santa, ¿cuánto crees, Miguel Ángel, que hay de verdad y hay de decoro en nuestras procesiones y en nuestra manera de hacer la Semana Santa? Bueno, es una pregunta importante. Ahora que hablamos de curvas, y están muy de moda las curvas y los gráficos, llevamos 2 meses escuchándolo, todo el proceso de reforma, contrarreforma, Trento, y luego el arte que nace de ahí, es sin lugar a dudas el cambio, ¿no? El cambio en el arte sacro. Luego no tiene tanta repercusión como creemos, y ese arte puramente trentino, por así decirlo, dura relativamente poco, ¿no? Aplicado a la mentalidad actual y con formas provenientes de épocas anteriores, es cierto que hay mucho de verdadero en la cercanía que representa la imagen como transmisora o comunicadora de esa fe, ¿no? Es decir, es ponerle cara a aquello que creo, ¿no? Y eso sigue siendo así, se mueve mucho en los sentimientos. Ahora, abriendo la parroquia, corriendo, mucha gente se acerca porque lleva mucho tiempo sin hablar, sin ver a sus imágenes, ¿no? Entonces, eso es una cosa que permanece y está ahí, ¿no? Pero sí es cierto que también, por otro lado, como profesionalizando y entenderme la expresión, mucho este campo de la Semana Santa, ¿no? Y llega un momento en que no hay que separarlo nunca de que es un hecho también de devoción popular. Claro. La devoción popular no es solo la Semana Santa, la religiosidad popular engloba desde la fe sencilla en un hogar hasta eso, hasta gente que se asocia para crear un grupo dentro de la iglesia que a través de unas imágenes pues intenta vivir su fe, ¿no? Que la religiosidad popular es muy amplia, no solo se limita a eso, ¿no? Nos quedan, Miguel Ángel, unos 5 o 7 minutos, pero claro, estás hablando de lo popular, estás hablando de esa devoción, de ese sentir del pueblo, por decirlo de alguna forma. Claro, el barroco asociado a lo popular fue el choque contra la academia, contra lo más clásico. ¿Estableció el barroco y esa forma de expresión su victoria definitiva contra lo ilustrado y se consagró como el arte popular? Nosotros, durante todo el 19 hacia hoy, es cierto que había un proceso de secularización y ha servido como refugio, por así decirlo, del racionalismo, incluso del ateísmo, el agnosticismo. Ha servido de refugio las claves de siempre, ¿vale? Y eso ha conllevado que perduren todas estas formas
propias de la tradición que proviene del barroco y pervivan. Y porque es un lenguaje que sigue funcionando. Y yo digo que, y esto no es mío, el siglo XX y el hombre posmoderno tienen muchas claves que se parecen a la época de lo barroco, más que el barroco, lo barroco, ¿no? Como esos periodos dentro de cada estilo y de cada época que, que pervive ese sentimiento fuerte, incluso en una época racional donde la ciencia la hemos puesto en un altar, pervive todavía eso porque es necesario para el ser humano ese signo de trascendencia que necesita cada día. Y aunque ahora se dé en el arte una espiritualidad sin Dios, pervive todavía esa espiritualidad que con los códigos anteriores o las formas anteriores se sigue viviendo en nuestro mundo. Y de hecho muchísimos jóvenes entran muy en comunión con esa espiritualidad más propia de otras épocas, ¿no? que la del siglo XXI, ¿no? Vamos a, si te parece, las hermandades y cofradías, ¿no? A avanzar hasta el presente, dejando un poco el siglo XIX de lado, donde bueno, sabemos que se producen los enfrentamientos entre lo romántico y lo racional por un lado, y luego el realismo que se enfrenta al romanticismo. Vámonos hacia el presente, hacia el arte contemporáneo, que es un arte que ha calado en todos los perfiles de la sociedad, incluso en la propia Iglesia como institución. Sin embargo, tiene serios problemas para entrar en el mundo cofrade y en el de la Semana Santa. ¿Cuáles crees que son las barreras que no le permiten al arte actual penetrar en el interior de las cofradías y desenvolverse con naturalidad? Es un lenguaje que a nivel entró, pero no con la fuerza que podía tener la Iglesia en otras épocas. Entonces, es cierto que hay un lenguaje que proviene de las vanguardias y que se aplica tanto a la arquitectura y a las artes plásticas en muchísimos templos. Y de hecho hay muchísimos y buenos ejemplos de esto. Pero es cierto que comenzó una especie de divorcio entre la Iglesia y los artistas. Pablo VI en la Capilla Sixtina habla de una reconciliación, ¿no? de romper ya esa división o esa ruptura para volver a comunicar, ¿no? El hecho concreto de la Iglesia pues, en Andalucía o en España, y especialmente en el mundo cofrade, se han hecho intentos, y los hay, y en la ciudad de Málaga los hay, de poner claves más modernas en las mismas tronos, imágenes, todo eso, ¿no? Es cierto que no es el lenguaje que más cala en la devoción popular, claro. No lo es, pero no podemos hablar de Benlliure como un escultor barroco, por ejemplo. Exacto. Sin embargo, se ha asumido perfectamente sin ningún problema. Los Palma o muchísimos autores que unos sí entran y otros son sustituidos. Porque no es un lenguaje que realmente haya calado. Y por supuesto un lenguaje de vanguardia, evidentemente no. Claro, ahí tenemos el caso de Juan de Ávalos, que fue incomprendido. Sin embargo, por otro lado tenemos a Capuz o tenemos a Benlliure. Siguiendo con la entrevista, el teatro y la teatralidad tienen, bueno, pues algo consustancial al rito desde nuestras prácticas. A las ceremonias religiosas le llamamos funciones. La estación de penitencia es una verdad interpretada y acabamos actuando cada cual bajo el rol que tenga en su procesión. ¿Qué responsabilidad tiene esto teatral dentro del mensaje y qué validez tiene? Bueno, la liturgia en general tiene mucho de teatralidad, evidentemente. Teatralidad bien entendida. Sí, sí. La liturgia en sí y toda la expresión que proviene de la celebración de la fe, por supuesto. Y el arte siempre ha sido instrumento para eso, ¿no? Una procesión es una expresión de fe,
pero también tiene mucho de teatralidad, de juego de luces, de contrastes, de todo lo que supone, de todo lo que supone una seducción totalmente por los sentidos y el movimiento. El movimiento es clave en esa teatralidad o escenificación, mejor dicho, de los misterios de nuestra fe. Es fundamental. Y evidentemente eso es un lenguaje que siempre funciona. Funcionó en los inicios de nuestra fe y lo sigue haciendo, no solo en Semana Santa, sino las mismas teatralizaciones de la pasión o estos momentos de los misterios, mismo San Francisco, que hace vivo el misterio de la Navidad. Todo eso es fundamental, y la fe siempre se ha valido de esto para hacer más cercano un mensaje que tiene una fundamentación teológica, que muchas veces no llegamos desde los niveles teológicos. Miguel Ángel, tenemos muchas más preguntas preparadas, pero no sé si nos va a dar tiempo, así que por si no nos da tiempo yo quiero terminar o ahora ir al final, aunque hay otra que si lo podemos hacer también. Va a dar tiempo, Jaime, va a dar también tiene tiempo. cabida. Como diría la canción, corren malos tiempos para la lírica, ¿no? El materialismo, la superficialidad y la inmediatez parece que nos alejan de la reflexión, de la oración y, en definitiva, de la religión. ¿Cómo valora desde estos presupuestos y desde los que propone el fenómeno de la globalización el futuro de la religiosidad popular? ¿Está desvestida de autenticidad? ¿Estamos desvirtuando el concepto o simplemente está evolucionando? Bueno, esta época que acabamos de vivir de pandemia nos ha puesto otra vez a contemplar el dolor, la muerte, y mucha gente se ha empezado a preguntar de nuevo sobre los fundamentos. No estoy hablando de que haya una confesión de fe después de todo esto, ¿no? Pero que sí, mucha gente ha vuelto otra vez. El materialismo no soluciona todos los problemas del ser humano, ¿no? Y esto hace que esos niveles de trascendencia sigan vivos. Pero claro, también es una fe que muchas veces no encaja, esta fe popular, no encaja con la cosmovisión propia del cristianismo, ¿no? Y nuestra sociedad es muy de elegir aquellos elementos de la fe que sí le son propios y otros que rechaza, ¿no? Esto no es propio de ahora, es propio de hace ya tiempo. Se viene viendo esto, ¿no? No todo el depósito de la fe es asumido por el mismo creyente. Y en el tema de la religiosidad popular, pues es cierto que entran otros elementos que provienen de otras culturas en un mundo globalizado donde las fronteras cada vez o se limitan más o se mezcla todo más, ¿no? Y evidentemente al mundo de la fe pues llegan otras ideas religiosas que no le son propias al cristianismo y que muchas veces se aceptan con toda naturalidad. Por lo tanto, evidentemente está evolucionando, pero tenemos que tener siempre cuidado de aquello que hemos heredado como el compendio de nuestra fe, aunque evolucione, nunca tocar lo esencial, porque estamos desvirtuando totalmente el mensaje. Pues brevemente, pero sí que va a dar tiempo, Jaime, a esa última pregunta. Vamos a cerrar un poquito. Sí, vamos a reflexionar, una pequeña y última reflexión sobre una de las grandes críticas que siempre se le achaca al mundo cristiano, al mundo religioso, a la Iglesia, a las cofradías, que es el tema de la suntuosidad, el lujo o lo ostentoso, ¿no? Que ha sido eso, los componentes más denunciados. Lejos de entrar en disputa, la última gran reforma de la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, que vino a actualizar, poner al día a la Iglesia con el tiempo que estaba viviendo, se reafirmó en esta actitud, ¿no? Dijo que la Iglesia ha buscado siempre el noble ministerio de las cosas destinadas al culto sagrado para que sean, en verdad, dignas, decorosas y bellas. Es decir, es lo que ha buscado siempre y lo que sigue buscando a pesar de la reforma. Quería preguntarle yo a Miguel Ángel que qué papel juegan las llamadas artes suntuarias dentro de del discurso religioso y del discurso cofrade y si se puede llegar a transmitir su símbolo y su
y su presencia como parte del rito y no como un lujo caprichoso. La Sacrosanctum Concilium dedica un número entero al arte sacro y nos da las claves fundamentales. Entre ellas esa que has dicho, ¿no? La belleza y lo noble del arte sacro, ¿no? Otra cosa es, esto es lo que la Iglesia en la Sacrosanctum Concilium nos invita a todos. Hay una época, hay un periodo en que esto comienza, la recepción del concilio comienza a poner en marcha todo esto, y de eso tenemos ejemplos muy claros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego todo esto se va como relajando, y es cierto que existen muchísimos elementos que están fuera totalmente, como vacíos de contenido, pero tienen mucha presencia, ¿no? En el mundo de la religiosidad popular, evidentemente, ¿no? Y yo creo que es cierto que dentro de esa tradición que no hay que desechar nunca, hay que buscar realmente lo esencial de la fe, que lo expresen eso con una belleza pues noble, ¿no? Esto no quiere decir que la Iglesia diga no a la imagen barroca o a las formas barrocas, porque la Iglesia nunca ha tenido un estilo propio, nunca. Siempre ha sido amiga de todos los estilos artísticos, ¿no? Y es cierto que sí hay que buscar esa belleza auténtica que nos habla del contenido de nuestra fe, y no simplemente una expresión de suntuosidad sin vacía de contenido. Pues Miguel Ángel, dos cosas antes de terminar. Lo primero, el fondo que estamos viendo, que es esa librería que tienes justo detrás de ti. La verdad que seguro que hay muchísimos libros que nos gustaría hojear algunos. Y hay otra cosa que tenemos pendiente, que es cuando por fin podamos tener una cierta normalidad. Yo tengo claro que tengo que estar un día en medio de una conversación entre Jaime y entre Miguel Ángel Gamero hablando de Rothko y de su relación con las cofradías. Muy bien. Os voy a recomendar, ya que he hablado de libros, os voy a recomendar uno, muy sencillo de leer y lo tenéis aquí, ¿no? Es de Plazaola, La Iglesia y el arte, ¿no? Que un poco habla de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Muy sencillo, es breve y nos puede ayudar a todos. Se lo vamos a recomendar a nuestro amigo Miguel, que está estudiando ahora Historia del Arte. Le va a venir muy bien. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias, no solo por este rato que hemos echado ahora contigo, sino por toda esa generosidad desde el Domingo de Ramos hasta ahora que has tenido con esta casa, con 7 Televisión, por permitirnos acudir a misa todas las semanas. Y bueno, simplemente para aquellos que quieran seguir visitando Santiago, corrígeme si me equivoco, de 10:30 a 12:30 por las mañanas, de 6:30 a 8:30, misa los días de diario a las 7 y los domingos se refuerza 10:30, 12 y 7 de la tarde, ¿verdad? Muy bien informado. Estamos en horario reducido ahora hasta que poco a poco se vaya normalizando todo, pero bueno, ya está abierta, ya podemos celebrar. Hay cosas que están muy bien por estos medios, pero hay otras que no. La Eucaristía, evidentemente, Iglesia significa asamblea, reunión, y nos tenemos que reunir para celebrar de nuevo la Eucaristía, rezar ante el Sagrario y ir retomando nuestra vida de fe normalizada. Pues te reitero el agradecimiento, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias, Miguel Ángel, y estamos emplazados, ¿eh? De acuerdo. Pues después de este buen rato que hemos echado hablando de arte, de historia del arte, nosotros nos quedamos aquí en este miércoles. La semana que viene vamos a tener que hablar sí o sí de la Romería del Rocío y vamos a tener, bueno, pues más actualidad cofrade. Seguimos, quién sabe si en fase 1 o ya en fase 2, pero lo importante es que seguimos aquí los miércoles, seguimos contigo en Cofradías y como siempre, buenas noches, sé libre y sé feliz.